Hola, feliz sábado para todos. Llegué corriendo, pero llegué al tema de hoy. Me quedé pensando en el último tema que dio el pastor. No sé si se acuerdan ustedes de qué habló el pastor la última vez que habló acá. A ver, es para ver si prestan atención a los temas que decimos a la tarde. Celina está ahí pensando. Claro, ¿se acuerdan que el pastor había dado una definición de fe? ¿Sí? Y por qué la fe era diferente a creer, ¿sí? ¿Y por qué la fe era diferente a creer? ¿Qué les parece? ¿Qué se acuerdan ustedes del tema que hablamos? Creer y fe son parecidos, son sinónimos, pero la fe parece que tiene un componente más que solo creer. ¿Se acuerda alguien? Perfecto lo que Bianca dice, ¿sí? Creer es creer, pero la fe es creer y hacer, ¿sí? La fe tiene que ver con acción, ¿sí? La fe se demuestra con acciones. Y ahí empieza el tema de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Cuando a veces pensamos, somos salvos por fe, somos salvos por obras, podemos, si creemos en Dios, si creemos en el sacrificio de Jesús, somos salvos y listo, no tenemos que hacer más nada. La idea es que sí tenemos que hacer, ¿no? Porque entonces el verdadero creer, la fe se ejerce haciendo, ¿sí? Yo traje varias cosas acá, pero veo que el tiempo se ha extendido, así que vamos a hacer algo bien simple hoy, ¿sí? Le voy a pedir a Melody si le puede pasar esto a los chicos y le voy a pedir a este grupo que se junten, ¿sí? Los del fondo y los de acá, y yo les voy a pasar acá otro papelito, ustedes están juntos. Ahí me salí del... Perdón, Gaby. Bueno, y vamos a hacer una actividad, ¿sí? Yo quería relacionar o sumarle a la definición de fe, que es creer y hacer, un concepto más, ¿sí? El concepto de lealtad. Porque nosotros podemos hacer sin tener fe y un día nos vamos a cansar de hacer y vamos a dejar de hacerlo, pero yo creo que la fe es creer y una vez que creemos, hacer hasta ser leales, ¿sí? No sé si me explico lo que quiero decir. No solamente hacer, sino hacer a pesar de, ¿sí? La lealtad se define. ¿Cómo podemos definir lealtad? A ver, ¿alguno se le ocurre qué significa lealtad? Fidelidad, ¿qué más? Bueno, ser fiel, dice Mari, claro. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? Lealtad. ¿Sí? ¿Es hacer la voluntad de Dios, dice Celina? Sí. Bueno, lealtad tiene un montón que ver con la fidelidad, pero lealtad tiene que ver con la capacidad de hacer aunque no entienda, porque no es importante qué es lo que Dios me pide que haga, como lo es quién me lo está pidiendo, ¿sí? Si yo soy leal a Dios, no interesa lo que Él me esté pidiendo, lo voy a hacer no porque entienda lo que me está pidiendo, a veces lo entendemos, pero lo voy a hacer porque Dios es quien me lo pide, ¿sí? Y ustedes tienen, cada uno de los grupos tiene un personaje que creyó en Dios, que tuvo fe porque además de creer, hizo, pero además de creer y hacer, fue fiel, ¿sí? Tuvo lealtad para con Dios. Entonces lo que yo le voy a pedir ahora es que puedan buscar en la Biblia, Hebreos 11 es el primer capítulo denominador común, ustedes tienen un versículo que habla de su personaje y después tienen unos versículos más de otro libro para leer sobre ese personaje. Quiero que puedan leerlo y responder esas tres preguntas.
Lo vamos a hacer rápido, así que le voy a pedir a Gaby si tiene alguna música de fondo. Cuando la música termine, vamos a hacer una apuesta en común, como decíamos en el colegio. Así que elijan a alguien que vaya a pasar al frente. Me enseñó la arena que mi huella dejaré y que no serán mis pies los que me guíen. Aprendí del tiempo que no lo puedo tener, que lo pienso y ya se fue sin que lo mire. Y más que perderlo quiero tiempo ganar, compartiendo amor que dure una eternidad. Voy donde me digas y tú vas, tu palabra mi camino alumbrará. Puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que quieras conquistar, y allí estaré, cuenta conmigo. Tuyas son mis horas, tuyo es todo lo que ves, imperfecto tal cual es, pero te sigo. Tuyas son mis fuerzas, tómame como a Caleb, y a la guerra cúbreme, escudo mío. Tu llamado es claro y es hermosa tu voz. Mi Señor, te entrego todo mi corazón. Voy donde me digas y tú vas, tu palabra mi camino alumbrará. Puede llover, pero mi fuego no se apagará. Dame una montaña, un lugar, dame una ciudad que quieras conquistar, y allí estaré, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Oh, oh, Muy bien, se acabó el tiempo. Veo que acá los grupos estaban muy concentrados en responder las preguntas, ¿sí? Y como llegué justo y vi que Ludmi estaba haciendo entrevistas, yo también quiero hacer entrevistas ahora, ¿sí? Así que voy a pedir a un representante de cada grupo que pase acá al frente. ¿Ya eligieron? Ah, ¿van a pasar dos acá? Bueno, que pasen. Vamos a ver, pasan Ali y Abby. Por favor, chicas, que las tome la cámara. Pasen por acá. Bueno, veníamos hablando recién que lealtad es hacer, o podemos decir que por lealtad nosotros podemos hacer algo que Dios nos pide, aunque no lo entendamos, porque es Dios el que nos pide, ¿sí? Si somos leales al Señor. Ahora, el grupo este tenía un personaje, ¿no? Un personaje bíblico. ¿Quién era? Abraham. ¿Quién? Abraham. Bueno, y tenían dos preguntas para responder, tres preguntas. La primera era ¿qué personaje bíblico es? Era Abraham. Y el segundo, ¿cómo es que este personaje le fue leal a Dios? ¿Qué tuvo que afrontar? ¿Qué prueba? No sé quién habló. Sí, no dudó en sacrificar a su hijo, que fue lo que Dios le mandó hacer. Perfecto, Dios le pide a Abraham
que sacrifique a su único hijo, que ustedes se acuerdan encima que Dios le había prometido que su descendencia iba a ser a través de ¿quién? ¿Pero de qué hijo? De Isaac, ¿sí? ¿Y a quién le estaba mandando Dios matar? ¿A ustedes qué le parecen? ¿Abraham entendía esto? ¿Entendía por qué Dios le estaba pidiendo esto? ¿Sí? ¿A ustedes nunca les pasó tener fe a veces re alta, así, como puedo hacerlo todo con Dios, y de repente encontrarse como sin fe o una fe más que flaquea? Bueno, quizá si a Abraham le hubiera pasado eso, podía haber decidido no matar a su hijo, ¿sí? Pero Abraham tenía lealtad, que significa, ¿qué cosa dijimos? Que podemos hacer algo, lo entendamos o no, porque lo importante no es lo que tenemos que hacer, sino quién nos lo pide, ¿sí? Que es Dios. Y la última pregunta dice, ¿cuál fue el resultado de la lealtad de Abraham? El resultado fue que Dios lo paró a tiempo, digamos, salvó a su hijo. Lo estaba probando y bueno, eso. Bueno, sí, el resultado, decían las chicas, fue que en realidad no tuvo que matar a su hijo, sí, era la prueba que Dios le había hecho, pero el resultado mayor fue que Dios cumplió su promesa, ¿sí? Porque Abraham le fue leal. Dios cumplió la promesa de hacer de Abraham, a partir de Isaac, ¿no?, una descendencia que, como le había prometido, no se pudiera contar como las estrellas del cielo, ¿sí? Gracias, chicas. Ahora vamos a ver un personaje más, ¿sí? Vamos a invitar al representante o los representantes de este grupo a que pasen. ¿Quién pasa? Graciela y Bianca. También, chicas, por favor, que las tome la cámara acá, de este lado. Bien. ¿De qué personaje les tocó a ustedes leer? Nos tocó hablar de Caín y Abel. Caín y Abel, ¿sí? Bueno, ¿y cuál de los dos fue leal a Dios? El que le fue leal fue Abel porque hizo, digamos, lo que Dios le pedía, porque los dos ofrecieron una ofrenda, pero uno tenía un significado, el significado que Dios les dijo, les envió, y mientras el otro también dio una ofrenda, pero no era lo que Dios pedía. Ajá, acá tenemos quizá bien definido, ¿no?, la lealtad. Abel hizo lo que Dios le pedía, ¿sí? Y Caín hizo lo que él quería, ¿sí? Dijo, no entiendo porque Dios me pide esto, voy a hacer lo que yo quiero. Era como lo contrario, más o menos, de lealtad, ¿no? Ahora, Abel le presentó a Dios el sacrificio de un cordero como Dios le había pedido, ¿sí? Y esa fue la prueba de lealtad. Él cumplió con lo que Dios le había pedido. Y sabemos nosotros que el cordero simbolizaba a Jesús, que iba a venir a morir. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Y pensaron bien esto, ¿no? Pensaron bien. ¿Cuál fue el resultado por haberle sido leal a Dios? No sé quién va a responder. Responde. Bueno, lamentablemente Caín mató a Abel, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención cuando leí el capítulo la parte del capítulo, que cuando Abel entrega su ofrenda y Dios no la acepta, que se enojó, se puso triste. Dios le preguntó por qué había cambiado su semblante. Y bueno, en el versículo 7 de Génesis 4:7 dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando y bueno, y con todo lo dominarás. No, ahí fue como que decir, tenía razón lo que le estaba diciendo a Dios. Dios le había pedido algo, él hizo lo contrario, y a nosotros también nos pide Dios las cosas. Si nosotros hacemos lo contrario, Dios está diciendo, está el pecado a las puertas, en cualquier momento vas a pecar porque no estás haciendo lo que Dios te pide. Lo mismo que hizo Abel. O sea, él no hizo lo que Dios le pidió y terminó matando al hermano. O sea que, está bien clarito, ¿no?, qué es lo que Dios quiere que hagamos y por qué nos pide a veces las cosas que tenemos que hacer.
Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Acá vimos entonces a Abel que fue leal a Dios. Y aparentemente en lo inmediato ser leal le costó la vida. ¿Sí? No en vano yo elegí a Abel como uno de los personajes. Porque a veces ser leales a Dios también nos puede costar cosas a nosotros. ¿Sí? Pero fíjense una cosa. Cuando nosotros somos leales a Dios, no importa si nuestra fe es alta o está pasando por un declive. Cuando nosotros aprendemos a ser leales, sintamos las ganas o no, pensemos que sí o no, creamos que esa es la mejor forma o no, lo importante no es lo que tengamos que hacer, sino quién nos lo pide. ¿Sí? Y esto es lo que quiero que nos grabemos. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Cuando después de matar a los 450 profetas de Baal, ¿se acuerdan que cayó fuego del cielo? Elías, podemos decir en ese momento, con la fe allá arriba, en las nubes, ¿sí? Unos días después le estaba pidiendo a Dios que le quite la vida, escapándose de Jezabel, que lo quería matar por haber matado a los profetas de Baal. Y nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo puede ser? Pero si vos pensás en tu vida, seguramente vas a tener momentos como ese, te vas a acordar de momentos como ese, en el que tenías la fe real arriba y que podías lograr lo imposible de la mano de Dios, y otros momentos en los que no tenías ni ganas, ¿sí? Si vos aprendés en los momentos de la fe alta, ¿sí?, a tener lealtad hacia Dios, vas a poder seguir lo que Él te pide aun cuando no tengas ganas, ¿sí? Vas a poder hacer lo que Él demanda de vos, aun cuando tu fe no esté allá por las nubes. ¿Sí? Quiero terminar leyéndote una cita de la Educación, página 54, que la conocen seguro de memoria, pero miren lo que dice. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hay una razón por la que Dios quiere que nosotros le seamos leales. Porque si nosotros no le somos leales y solo hacemos lo que Él nos pide cuando tenemos la fe allá arriba o cuando tenemos ganas, corremos el riesgo de confundir a las personas que nos rodean. Dice la Biblia que será predicado el Evangelio a todo el mundo por testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando vos aprendés a ser leal a Dios y a actuar de la misma manera, sin importar las ganas que tengas, ni lo que tengas que hacer, porque lo importante no es lo que tengas que hacer, sino quién te lo pide, entonces tu testimonio es constante. Porque aunque vos no te des cuenta, la gente mira lo que haces. Aunque yo no me dé cuenta, la gente ve cómo reacciono, ve si digo una cosa y hago otra, ve si vivo lo que digo que creo. Cuando nosotros somos fluctuantes, ¿sí? Pablo condena eso, pero cuando nosotros somos fluctuantes, confundimos a las demás personas. Nuestro testimonio es equívoco, ¿sí? Ahora, cuando nosotros somos leales a Dios, hacemos porque no interesa lo que nos piden y las ganas que tenemos, sino que lo importante es quién nos está pidiendo esto. Por eso, tener fe es creer y hacer. Pero yo te invito a ser leal. Que esa fe que tenés, ese creer y ese hacer, se conviertan en lealtad a Dios. Porque sin duda va a haber momentos en que tengas más fe y otros momentos en que tengas menos fe. Que eso no cambie la decisión que tomes. Que tus sentimientos no cambien que vos siempre decidas por Dios. Que tus sentimientos no impidan que vos le hagas caso a lo que Él te está pidiendo. Porque ¿sabés qué? Yo considero que ser leal también es una manera de apresurar la venida de Jesús. Que en medio de tu diario vivir puedas ser leal a un Dios que, ¿sabés qué? Siempre es leal con vos y conmigo. ¿Sí? Que el Señor te bendiga y que podamos vivir una vida de lealtad a aquel que nunca nos falla.